Gustavo, buenos días, gracias por estar acá. Gracias a ti, muy buenos días. Un gusto saludar a todos. Gustavo, a 23 días de las elecciones que en un principio había la duda si realmente íbamos o no a llegar, por el papel que ha jugado el Tribunal Constitucional Plurinacional autoprorrogado en las judiciales. No solo el papel del tribunal, ¿no? Sino del Tribunal Supremo Electoral también, que no tomó las decisiones a tiempo, que guardó muchas decisiones muy puntuales, por ejemplo, sobre los congresos de Félix Pazzi, del mismo Pambol, ¿no? Esas decisiones que se guardaron, el tema de la preclusión, un sinfín de cosas que llevaron a que exista una cierta incertidumbre. Pero ahí también se manejó un discurso casi pretextero de la derecha, de decir que nosotros queríamos autoprorrogarnos, quedarnos, que no queríamos soltarlas. ¿No fue realmente el gobierno el que estuvo detrás de Nosotros, primero la postergación y el cercenamiento a las judiciales y luego la proscripción de Pambol como denuncia? no, nosotros no hemos ingresado en eso, hubo prohibición absoluta de nuestro presidente, o sea, clarísima la línea. Nosotros no nos metemos, vamos a la elección y vamos con lo que tengamos. Entonces no hubo eso, solo que, como habrás visto ayer, por ejemplo, hubo una marcha en Santa Cruz exigiendo que se vaya a las elecciones. Las elecciones están ahí. Yo solo quería preguntar, ¿en qué se diferencia el señor Cochamadidis del senador Loza, por ejemplo? Cuando uno sale y te dice, si no es Televo, aquí no hay elecciones, no hay ánforas, no les dejamos. Y el otro sale y dice, o hay elecciones o nos van a ver al frente, quieren tenernos al frente y nos tienen al frente, o sea, todos nos amenazan, pero al final del día es un problema de miedos sobre las políticas que quieren implementar y si las van a poder hacer de verdad. Gustavo, ¿por qué se llegó a este punto de desinstitucionalización del Estado? Porque que todas las miradas estén sobre el Tribunal Supremo Electoral, que ante la supuesta o no renuncia de Óscar Hassenteufel haya entrado todo el esquema político en crisis, muestra una fragilidad institucional y no solamente ahí, si nos vamos a la justicia encontraremos algo parecido o peor, la Asamblea Legislativa también. ¿Por qué llegamos a este punto? En todas, porque el primer poder del Estado, como se lo denomina a la Asamblea Plurinacional, no jugó un papel fundamental, no jugó el papel que le correspondía de regulador legislativo. El papel de la Asamblea se dedicó a un boicot exclusivo de todo, de frenar todo, y no vamos a hablar solo de la economía, sino de leyes sociales, por ejemplo, la ley para las tobilleras electrónicas, que liberaba mucho a gente de las cárceles, desacinaba las cárceles, está bloqueada. La ley que obliga a la manutención de padres hacia los hijos, que los dejan, lo que llaman las pensiones familiares, que también está bloqueada. Está la ley que pone un cortapico a que a 50 kilómetros de nuestra frontera, en la propiedad de la tierra. Mira, en el Brasil, la frontera con Brasil, hacia Pando, hacia Beni, se está llenando de brasileños y se lo están tomando toda la tierra. Pero esa ley está frenada ahí. O sea, hay muchos, han venido esta asamblea, que para mí es la peor de la historia de Bolivia, de verdad, la peor que ha existido. Esta asamblea se ha dedicado a cuidar intereses de unos y de otros. Sin embargo, pudieron, por ejemplo, elegir a un fiscal general, algo que podría haber sido imposible y es un tema sensible. Es demasiado sensible y por lo tanto eso te llama la atención. Yo he sido legislador. ¿Ah? Hacer 2/3 es muy difícil y hacer más de 2/3 peor. ¿Y qué pasó entonces ahí? Ahí parece que funcionó Mandrake, ¿no? Del sombrero. Hubo ahí un acuerdo previo entre los que les correspondía hacerlo, en el que nosotros no ingresamos, y entonces esto te causa este tipo de cosas. Cuando no tienes un ente legislador, no tienes nada. Estás ahí, entonces todos resuelven sus problemas en la calle, cuando debían resolverlos ahí adentro. ¿Hubo una falta de predisposición desde el Ejecutivo
a realmente hacer política en la Asamblea? ¿Ves una falta de liderazgo, por ejemplo, de David Choquehuanca, a quien le han reclamado mucho sus ausencias, sus silencios en el legislativo? Yo creo que David jugó un papel demasiado pasivo, si se quiere, ¿no? Se necesita otro tipo de carácter ahí adentro. Y tu predecesor, obviamente no está bueno hablar del que dejó el cargo, pero digo, se criticaba porque en realidad la gestión, la idea no era hablar tanto de la gestión, pero arranquemos con Gustavo, ya estamos hablando con Gustavo Torrico, viceministro primero, y de ahí vamos al político como tal. Pero la idea justamente del viceministerio que llevas adelante es coordinar con la Asamblea. Así es. ¿Eso existió desde el principio o realmente tu antecesor no avanzó mucho en eso y ya todo estaba muy avanzado o descompuesto para cuando llegaste? No se avanzó en un principio. Creo que no entendieron el rol político de que podemos ser adversarios ideológicamente hablando. Nosotros podemos ser de diferentes tendencias políticas, pero aquí tenemos que ver unos bienes comunes y eso es lo que tenemos que sentarnos a hablar, sentarnos a dialogar. Yo fui jefe de bancada durante 2 gestiones en el MAS, ¿no? Y nosotros logramos hacer la ley de hidrocarburos, por ejemplo, logramos convocar a la Asamblea Constituyente, logramos darle ampliación a la Asamblea Constituyente, convocamos al referéndum y esas cosas se hacen por 2/3. Eso es operatividad política. No hubo. Cuando yo llego al viceministerio, tengo un mandato claro del presidente y entonces empezamos un diálogo que nos llevó a muy buenas cosas, hasta que vino la fractura del MAS. ¿Cuándo fue realmente la fractura? ¿Cuando lo censuraron a Eduardo del Castillo y el presidente no hizo caso o fue antes? No, ese ya fue el cherry en la torta, ¿no? Ese fue el cherry en la torta. Porque vino antes, ni bien Lucho era gobierno, vino unas ciertas imposiciones desde Chapare, ¿no? Para nombrar a algunos ministros, directores, comandantes, y obviamente que Luis no aceptó, él era el presidente. Pero eso sí fue al principio no hubo tantas tensiones, ¿fue hasta que Sí. el 2022? Sí, al 2022. Al principio hubo este tema y ya vino que un poquito nos pondríamos las pilas aquí, ¿no? Yo soy el presidente, está bien, tú eres el MAS, vayamos por ahí. Luego esto se fue profundizando, ¿no? Se fue profundizando y entonces Evo en realidad tomó el comando de la oposición. Y la oposición lo vio como un buen armador del equipo, lo vio como a su Messi, ¿no? Entonces se puso tras de él, lo empujó y Evo empezó a tomar más fuerza y por ende ya a bloquear ciertas cosas y la oposición que iba tras de él, pensando que lo que estaba haciendo era utilizarlo a Evo. Hoy se dan cuenta que Evo los utilizó a ellos, ¿no? Porque aquí el gran ganador de todo este conflicto es Evo. ¿Tú Sí. calificas a que Evo es el gran ganador pese a no estar en la papeleta? Pese a no estar en la papeleta, él es el gran ganador de este conflicto. Porque mira que él te pone en vilo ahora, ¿no? Él te amenaza, él te bloquea, él no te permite los créditos, él te cierra. O sea, ¿quién comanda esa asamblea? Si no es el mismo. Esa es la pregunta. Pero ahora está Andrónico Rodríguez, que es la otra figura que está también apartada del expresidente. ¿O crees que es falsa yo no creo en esa? cuentos de hadas, lo he dicho hace mucho tiempo. Aquí hay una jugada política que me parece muy interesante, ¿no? Entre lo que va a ser el levismo, que no ha logrado y no lo va a lograr inscribir a un candidato, ni al mismo Evo, no puede, digamos, por cuestiones constitucionales y demás. Entonces tiene el plan A, el plan B, ¿sí? Yo ayer hablaba con un medio y decía, el plan ahora que se está desarrollando, primero fue ver si lo proyectaban a Andrónico al interior del levismo. Pero eso en la mente de Evo no cabe eso, porque él es el único, él es el Dios, el omnipotente, no hay nadie más sobre él. Entonces pensar que Evo
iba a dejarle la posta a un muchacho es imposible. Imposible. Tal vez con la mala experiencia de Luis Arce, ¿o no? No. Porque no. ahí sí le entregó la posta y no le fue tan bien. Pero es que pensó que porque tú vienes a hacer de mi ministerio, yo te manejo. Y eso no es verdad. Un presidente tiene que ser un presidente, pues es su responsabilidad. Entonces no, sino que en este caso no iba a dejarlo, no se iba a someter. Eso es lo que yo digo. No se iba a poner abajo del nivel. Entonces él se queda como presidente. Y Andrónico está ahí, que sí, yo lo reconozco, él es el mejor, es el líder indiscutible, yo jamás voy a ser candidato, y seguimos, hasta que después dice, sí, yo soy candidato, ¿no? Luego sale con que yo los respeto, es mi mentor, es no sé qué, y Evo le va dando. Pero si te das cuenta, al final Evo nunca le dio un bueno, no le dio uno bueno, nunca. O sea, Evo no ha golpeado todavía a Evo no ha Andrónico, golpeado, diríamos. es lo que yo digo. Porque mira, los que lo conocemos, Evo es un perro de guerra, pues, político. No lo estoy insultando, por si acaso, estoy hablando metafóricamente. Es un perro de guerra, es tremendo. Ve la presa, la agarra y no la va a soltar. Andrónico no estaba ni para medio round con Evo, pero Evo lo dejó sobrevivir, ¿no? Y entonces aquí viene la jugada. ¿Quién va a ser el vicepresidente de Johnny? Bueno, han dicho hasta la hija de Evo Morales. No, ese es un globito de ensayo. La señorita debe estar estudiando, creo que abogada. Está pues tiernita todavía para la política. La han hecho figurar nomás, ¿no? Faltándoles respeto incluso, yo creo, a ella misma, porque la está metiendo en cosas en las que no está. Aquí el problema es por qué Carlos Romero hace un mes y atrás dice yo no me voy a meter, no quiero opinar, no quiero hablar, no quiero nada. Porque obviamente, O sea, Johnny Carlos. Cuando sacas la cabeza en política, vienen 20 machetes a cortártela. Cuando no la sacas, está bien ahí. ¿Cuál es el secreto de Johnny para decirte 3 días antes voy a poner mi vicepresidente? Oye, estás en campaña. Necesitas un vicepresidente. Yo, pueblo, necesito saber quién va a ir contigo. ¿Por qué me estás ocultando? ¿Ah? Es la fórmula secreta de hacer pan sin harina. ¿Cuál es la fórmula aquí? Ninguna. ¿Ah? Sino que está cuidando justamente ese puntito de explosión. Entonces yo creo que acá la jugada viene, Carlos con Johnny, ¿sí? Johnny que no tiene casi nada, que va a agarrar el voto duro de Evo. Evo no se baja de su papel de candidato, pero va a pedir el apoyo a uno de sus mejores elementos que él considera, ¿no? Entonces, en esta jugada, Johnny trepa. A la segunda vuelta, porque no nos olvidemos que de ese voto también está ahí, que es el voto del MAS, el voto oculto, es del MAS, no estoy diciendo del levismo ni de nadie, es el voto del MAS. Está ahí. Sí. O sea, lo de las encuestas entre los indecisos, blancos. Es una gran cantidad del voto del MAS. Claro, cuando uno hace el análisis, incluso los analistas dicen, este voto responde a un voto que votó por el MAS. Si no es masista, militante, no sabemos, pero votó por el MAS. Viene con nosotros, tiene simpatía, digamos, por nuestras políticas, por nuestros SUS, por nuestros bonos, una serie de cosas que hemos hecho. Seguramente también hemos hecho algunas malas, eso no los criticarán. Pero por todo lo que se ha venido haciendo bueno, este tema, sobre todo en salud, ¿no? El 80% de nuestra población está afiliada al SUS, o sea, con operaciones y demás gratuitas, ¿no? Atendemos más de 7.000 personas, por ejemplo, con cáncer. Cada una nos cuesta 133.000 bolivianos al año. Atendemos más de 6.000 personas enfermas de riñones y a cada una destinamos 111.000 bolivianos. O sea, ese tipo de cosas tiene ese voto simpatía. Pues. El voto al que no lo encuestas en la calle, ¿no ve? El que está vaciando la calle, el que está usando zapatos, la que está vendiendo yauchas en el mercado Lanza. No está encuestado ese. Entonces, acá haces que es una parte de ese voto, una gran parte de ese voto oculto que es del MAS. Si Evo le da su apoyo a Johnny, ese va a votar por ese lado. O sea, ¿coincides con esa mirada de que Evo es el único político en el país que puede endosar su voto? Sí.
Sí, sí. Es Se el puede único. transferir y decir, No lo bueno, puede mi transferir. candidato o candidata es tal. Así es, exactamente. Por eso sucedió. Entonces ahora tienes un grupo que rechaza al levismo, si tú quieres, que está con el Andrónico, un grupo grande también, que viene con Eduardo del Castillo, para hablarlos del MAS, las tres partes del MAS, y ahí es donde la jugada de Evo. Te da tu apoyo, te transfiere el voto, puedes llegar a la segunda vuelta, sí, porque hoy te lo digo. Más allá de la encuesta, Samuel, yo no creo que pase más de 16 o 18. Y ahí van a estar puntito más, puntito menos con el tuto. Aquí la tercera fuerza, como dice Johnny, que a veces mucho hablan, o algunos pensarán que nadie les toma atención, yo sí les tomo atención a lo que hablan. ¿Qué decía Johnny? ¿No? Puede causar un terremoto político del país. Ese terremoto no lo haces pues con Evalís. Ese terremoto no lo haces con el señor Pedrito de los Cajones, que vive por Calacoto. No lo O sea, vas el a terremoto es con Evo. hacer. El terremoto es con Evo, pues, obviamente. Ahora, dentro, ahí, bueno, entonces, esta es la posibilidad de binomio que lanza ahora Gustavo. Así es. Eh, Y en esta, perdón, Sí. en esta es que la idea es que llegue a la segunda vuelta. La idea. Porque tampoco va a o sea, un ganar. voto de última hora. Sí. Algo, ¿ya se ha visto eso en la política boliviana? Se la vio en realidad cuando el señor Rocha, el norteamericano, vino a hablar contra Evo, ¿no es cierto? Dijo, Pero nadie no era algo nunca-". a última hora, digamos, Sí, pero fue algo inesperado. En política, que pateó el tablero. cuando estás en campaña, sobre todo, anda con mucho cuidado que todo es de cristal. ¿Ah? El mismo efecto Rocha le hizo Claudia ahora a Samuel, ¿te das cuenta? Por más que estén negando, es el mismo efecto. Entonces aquí, si logran treparlo a Johnny, ¿sí? con este terremoto político, vamos para la segunda. Ya en la segunda, ahí lo tienes Andrónico, el que te rescató el otro voto. ¿Sí? Incluso, muy posible... O sea, la segunda podría ser Andrónico Johnny, ¿estás planteando? No. Ah, Andrónico se suma, o sea, Johnny sacaría más que Andrónico. claro. Entonces, Andrónico, e inclusive la gente que vaya a votar por nosotros, si no llegamos a la segunda vuelta, va a ir a votar por Evo, pues no va a transferir su voto a la derecha, no lo va a hacer. ¿Ah? Entonces, y los señores con sus políticas que nos están manifestando hacia adelante, creo que se cuajaron el 85, el 90, donde el hacer 2/3 en la Cámara hubo un acuerdo patriótico, llámese lo que quieran, gobernabilidad, lo que sea, manejaba el país. Hoy no. Mira que desde algo que quizás no coincida conmigo de los analistas, pero yo he metido una pomada. Desde el 2009, en realidad, ya en el gobierno fuerte del MAS, porque el 2006 más o menos fue. Pero, Claro, no tenían el control sí, del Senado. Por así es, ejemplo. la nacionalización, en el Senado no había, Evo pidió los 2/3, la gente le dio los 2/3. A partir del 2009 no se gobierna desde el Ejecutivo ni desde el Legislativo. Ahí se canaliza algunas cosas. Se gobierna en la calle. El MAS tenía 2/3 y puso la ley de investigación de fortunas. ¿Cómo es posible que te la han hecho retroceder? Porque se gobierna desde la calle. Hoy se gobierna desde la calle. Y cuando tú me hablas y yo los veo a estos señores, vamos a eliminar los subsidios, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Mira, esto no es la Argentina, con el perdón de los argentinos. No, aquí no nos van a sembrar nabos en la espalda. No salimos nosotros con nuestro bombito, damos la vuelta a la plaza como si estuviéramos yendo al clásico y nos volvemos a nuestra casa. No, aquí la gente pelea. Bájale 50 centavos a la renta dignidad o 50 centavos al bono Juancito Pinto, a ver si queda esta ciudad entera. Y no estoy amenazando, que yo me digo que estoy amenazando. Bueno. Estoy viendo futuro simplemente. Gustavo, decías, Evo Morales sería como el ganador. ¿Luis Arce sería como el perdedor en este proceso electoral? ¿O hay alguna autocrítica que, honestamente, yo no he escuchado desde el gobierno alguna autocrítica en las decisiones políticas? Las económicas las dejamos para otro día, Sí. es que todos los días sufrimos. La política, ¿crees que hubo errores en el gobierno de Luis Arce? Políticamente hablando, gestión política como tal. No,
Yo no creo en realidad en que haya habido errores políticos, sino que el gran problema fue que cuando se elige al candidato para el 220, ¿no? La elección 219-220, cuando se elige el candidato es Lucho, es David, ahí viene ya la mano de Evo, ¿no? ¿Quién elige todo lo que es la bancada? O sea, no la elige el candidato. No estaba en posibilidades de hacerlo. La bancada la elige la Dirección Nacional bajo control de Evo. ¿Sí? Gerardo García. No le funcionó muy bien tampoco a Evo, porque la bancada Claro. después se le partió. Claro, pero la bancada se partió por imposiciones que venían de afuera. Entonces, pero se quedó con una gran parte de la bancada. Una gran parte que te permite controlar, sin estar en gobierno, sin estar en oposición de frente, bueno, aunque lo hace de frente, pero digamos que no, medio que no lo quiere aceptar. Sin hacer eso, él tiene una bancada que te controla o te viabiliza o te asfixia. Y desde el 2022 que nos asfixia. ¿Ah? Aquí ya falta que salgamos por las esquinas nomás a recaudar dólares porque pues, tenemos que hacer milagros, el presidente hace milagros para el combustible, etcétera, etcétera, porque estamos asfixiados de verdad. Ahora, en todo este escenario, aún así se lo convocó a una reunión al expresidente Evo Morales, por lo menos eso nos dijo Grover García, para participar de esa cumbre de ayer que Sí. finalmente no fue. ¿Qué pasó? ¿Perdió la posibilidad, el MAS, de ser ese catalizador? El gobierno, el presidente Arce decía, queremos como gobierno ser la especie de catalizador de que converjan las fuerzas de izquierda con nosotros, pero no cuajó. No se entendió, por lo menos eso puedo inferir, a partir de las declaraciones de Mariana, a partir de Mariana Prado, a partir de las declaraciones del senador Agpi, por ejemplo, que representan a Andrónico, y las expresiones de voceros de Evo, ¿no? No se entendió que lo que planteó el presidente fue la construcción de un bloque popular basado en coincidencias y acuerdos previos sobre coincidencias de política nacional. Llámese, ponernos de acuerdo en que nosotros no vamos a permitir, por ejemplo, que se vendan nuestras empresas. Ya, primer punto. O sea, no era la idea conformar una sola candidatura, porque cuando lo escuchamos a Luis Arce, cuando declinó su candidatura a la presidencia, dijo, convoco para que nos unamos y hagamos un bloque frente. Así es. 3 días después salió Eduardo del Castillo, o sea, no hubo ni tiempo a madurar la idea. ¿Qué pasó ahí? Porque nosotros planteábamos desde un principio un bloque. Nosotros sabemos, y todos ustedes lo saben también, que si tú le planteabas a Evo, vayamos en una candidatura, soy yo el candidato. Sabíamos que eso iba al fracaso. O sea, eso estaba destino al fracaso. Entonces, ¿para qué convocas eso? Se convocó a la construcción de un bloque popular, como te digo. Vamos a seguir la industrialización o no la vamos a seguir. La seguimos, de acuerdo. Entonces nosotros vamos a impulsarla. Eso es lo que hemos planteado. Entonces Mariana Prado sale y dice, no tenemos nada que hablar con el 2%. No se equivoque, Mariana, de verdad, no se equivoque. ¿Ah? El voto está ahí. Y a mí no me preocupa, nunca me han preocupado las encuestas. Y lo puedo demostrar. Con datos que yo le di al presidente Morales en su tiempo, se lo di al presidente Lucho en la última campaña también, casi exactos de lo que iba a ser la votación. Casi exactos. ¿Y tiene los datos o los cálculos para esta votación? Claro que si quiere los da o no. No, claro que los tengo, por eso. No me ves, yo ando sonriendo, yo no estoy preocupado de nada. Yo estoy haciendo la campaña, estamos haciendo la campaña con nuestros compañeros, no tenemos ningún problema en eso. O sea, ¿usted está previendo que el MAS vuelva a reeditar un triunfo con Eduardo del Castillo? No un triunfo como hemos tenido las anteriores veces, pero nuestra votación va a ser bastante óptima, ¿no? Obviamente estos años te han demolido económicamente, hasta con problemas sociales por el hecho justo de esa demolición económica que hemos sufrido. Porque si nosotros no teníamos a este momento esta crisis del combustible, que se ve a partir de los dólares, la falta de los dólares, el cierre de los dólares, el cierre de los créditos,
etcétera, etcétera, ¿no? El ocultamiento de los empresarios y demás, porque dinero en bolivianos tenemos cualquier cantidad, eso no tenemos problema, pero no tenemos dinero en divisa. Si no hubiese habido eso, ¿qué problema tenías en este país? Nosotros seguimos hasta hoy invirtiendo un montón. Ayer nomás presidente inauguraba la carretera, 509 millones, etcétera, etcétera. O sea, nosotros tenemos el dinero, no tenemos la divisa. Y entonces ahí viene esa hasta ignorancia de ciertos parlamentarios que te dicen, ningún crédito dice aquí que es para combustible. Claro que no lo dice. El crédito que te pido es para hacer un puente, ¿sí? Pero cuando tú me des 10 millones de dólares, yo voy a sacar el equivalente a 10 millones del banco en bolivianos y lo voy a dar a la empresa para que haga. Los 10 millones me sirve a mí para comprar combustible. Siempre se ha hecho eso. No de ahora, no es del más. Desde que venimos en la democracia. Un dato que me acaban de pasar, que en este momento Carlos Romero está en una entrevista, desmiente lo que mencionó y dice textual, dudo que Evo pueda canalizar el voto a algún binomio. Dice Carlos Romero, en este momento está teniendo justo una entrevista. Si no es Carlos, ¿será otro? Y anoche Johnny Fernández le decía, en política todo es posible. Y si le escuchas su entrevista de anoche en un canal amigo, ahí en la tele, yo hasta me puse a pensar y he dicho, creo que estoy viendo mal. No sé si lo veía al candidato mío o lo veía a Johnny Fernández. ¿Qué te planteó Johnny anoche? No vamos a permitir, mira este discurso, no vamos a permitir el cierre de ninguna de nuestras empresas. No vamos a permitir la venta de ninguna de nuestras empresas. No vamos a permitir el descuento, ni las rebajas, ni la anulación de ninguno de nuestros bonos. ¿A qué te sabe eso? ¿A más o a ustedes? Yo solo veo. Llama la atención, Gustavo, ya tenemos poco más de 2 minutos, llama la atención que, por ejemplo, no encuentra postura o planteamientos diferentes entre los candidatos. Por ejemplo, el candidato del MAS habla de achicar el Estado, de reducir la cantidad de ministerios, de reducir la burocracia, de hacer algunos ajustes por aquí y por allá. Y todos hablan del buen comportamiento fiscal y ya prácticamente se ha convertido en la regla. Con matices, es cierto, pero todos hablan de achicar el Estado. Digo, ¿no hay nada diferente a achicar el Estado? No, claro que sí. Lo que pasa es que creo que la estrategia en la que nos hemos centrado nosotros, la estrategia del candidato y su equipo, del candidato no estoy hablando, creo que en un principio fue errada, ¿no? O sea, quizás se le habría recomendado el que con ese discurso él podía ganarse otro tipo de voto que no sea el del MAS, pero el efecto es contrario. El efecto es contrario. Si yo era el candidato, yo salía con toda la fuerza del mundo a reivindicar mis logros, mis victorias, mis triunfos, y obviamente pues a disculparme también de mis errores y mis dificultades que haya tenido, y a explicar por qué las he tenido. Pero si quiero vestirme así como tú estás con tu saco, etcétera, para caerle bien a tus amigos, no lo voy a hacer, no puedo, no encajo. ¿Te das cuenta? Entonces no encajes donde no entras, pues. Así nomás es la vida. Creo que ahí ha habido un error y que se ha ido corrigiendo de un principio que fue muy duro, ¿no? Porque una de nuestras bases sociales, obviamente, y nuestra votación es el funcionario público, eso no lo pueden negar, responden a nosotros. Pero si le estás diciendo te vas a dar ministerios, ¿cómo le llevas después de que haga campaña para ti? Es elemental. Gustavo, ha sido un placer conversar contigo estos minutos. Me gustará tenerte nuevamente porque es importante siempre tener estas lecturas desde adentro, con experiencia política, con de repente posibilidad de autocrítica, que personalmente encuentro muy poca, ¿no? Y a veces es muy difícil escuchar a una autoridad del gobierno actual hablar de autocrítica, de ver los errores que se hayan podido cometer y de qué manera esto se pueda llegar a revertir ante un eventual nuevo gobierno del campo nacional popular o en qué se diferencian con la derecha. Así que será interesante tenerte nuevamente por acá. Hágame un placer cuando tú me convoques. Yo vengo, nosotros estamos ahora en la campaña, en esa que nos gusta hacer, la campaña subterránea, la campaña del 1 a 1. Ya nos hemos desplegado por todo el país. Así es que no hay que limpiarse la boca, como dice Lucho, antes de terminar de comer.
Todavía el almuerzo viene el 17. Veremos. Ahí veremos. Veremos. Voy a preguntarle a Gustavo Torrico ahora que mandemos la agenda cultural, cuáles son sus predicciones para anotarlas y llamarte el 17 de agosto en la noche. Gracias. Gustavo Torrico, viceministro de Gestión de Coordinación Gubernamental, estuvo con nosotros.